Muy buenos días, iglesia. Pueden tomar asientos. Bienvenido en esta mañana. Voy a invitar a que pueda abrir la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a saludar a todo Madrid, a nuestra hermosa familia de Madrid, Lucía, Mauricio y Sofi, que nos están mirando. Dios los bendiga y a cada hermano que se conecta en esta mañana y a todos los hermanos en la ciudad de Alicante y aún fuera de Alicante. Hay muchos que nos escriben, los escuchamos desde otros países, desde otro continente. El Señor les bendiga y estamos felices de tenerlo y poder ser parte de la historia de su vida. Qué bonito es ser parte de la historia de la vida de alguien y poder bendecir a alguien con la palabra de Dios. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses en Filipos. Entonces, para hacer un resumen de la semana pasada, lo resumí en 5 puntos. Primero, es una carta muy personal y afectuosa. Hoy en día no se utiliza mucho hacer cartas. Muy poca gente escribe cartas. A mí me encanta, aunque mi letra es muy de médico, tengo que escribirla muy tranquila para que me la lean. Pero esta carta del apóstol Pablo es muy afectuosa y refleja esa estrecha relación con los creyentes de la iglesia de Filipos. Qué bonito es estrechar lazos. Es un ejemplo de estrechar lazos. Lamentablemente hoy estamos viviendo un tiempo en crisis que estrechar lazos no se puede, distanciamiento social. Pero el estar a 1,5 metros no impide que mi corazón se estreche con el tuyo. Mi corazón y mi oración a tu favor. Y para eso quiero decir que hace unos domingos atrás, casi un mes, orábamos por la pastora Mariela y el pastor Claudio, que estaban pasando por el COVID. Y quiero animarte a la fe, porque ella estaba en la UCI, la habían inducido, le habían puesto la asistencia de respiración artificial y muy grave, ella ya tiene un problema de salud muy, muy grave. Entonces, para los médicos no van a decir necesitamos un milagro, pero le dijeron a la familia como última opción. Pero la última opción para el mundo, para nosotros es la primera opción, que es orar. Es orar, es creer. Es ir a Dios y creer por milagros, y como iglesia unánime en toda la ciudad y por todo el mundo, porque por su denominación, por el cariño y todo el mundo nos pusimos a orar y justo entrábamos en el ayuno y oración. Así que mi prioridad era ella y una felicidad esta semana cuando ya la sacaron de la UCI, cuando ya le dieron el alta, cuando volvió y encontró a sus 2 mascotas. Ay, mi corazón saltaba de emoción. Dios responde. Así que si tienes un imposible en esta mañana, si tienes un imposible, esta carta de Pablo a los filipenses de estrechar lazo, ¿cómo estrechaban lazo? Porque se conocía. Los conocía, le abría el corazón, no venía y se iba y simplemente era una figura. Conocía su historia, conocía su familia, él conocía la historia porque la había fundado, conocía la familia, conocía a quien había dejado de encargado, conocía a cada uno. Entonces, qué importante si tú estás y eres parte de la iglesia, que estreches lazos, manteniendo el distanciamiento social y la mascarilla. Pero no te aísles. Porque juntos somos más. Cuando pasamos una necesidad y oramos y nos ayudamos, estamos haciendo lo que dice esta carta, ese amor fraternal. Segundo, es muy cristocéntrica. Si tú has leído Filipenses y no lo has visto, vas a descubrirlo en este tiempo. ¿Por qué? Porque refleja esa estrecha relación que tenía Pablo con Jesús. Así como la tenía con los creyentes, la tenía con Jesús, si no, no tenía sentido. O sea, las dos cosas van juntas. No podemos decir que tenemos una relación estrecha con Jesús y no tener relación estrecha con la iglesia. Ahí hay algo que no cuadra. Entonces esto es una enseñanza bíblica. Tercero, contiene una de las más profundas declaraciones cristocéntricas de la Biblia, que lo vamos a ir viendo. Cuarto, es la carta del gozo. Es la carta del gozo.
toda la carta habla sobre el gozo. Es impresionante, me encanta. Y quinto, presenta cómo es el vivir cristiano. ¿Tú quieres saber cómo es el vivir cristiano? Vamos a verlo en esta carta y vamos a ir al capítulo 1. Te doy la tarea de leerlo en casa. Todo el capítulo tiene 30 versículos. Y vamos a ver el primer punto para ir rapidito. Pon persuadido en esto. Primer punto, persuadido en esto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En la NBV dice, el que comenzó tan buena obra, me encanta. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Porque a veces decimos hasta que el día de Jesucristo. Y claro, cuando decimos hasta el día de Jesucristo es como que no lo agendamos, como que está lejano, como no, Él va a regresar. O sea, nos quedamos con un Jesús en la cruz, con un Jesús de pesebre, pero no nos damos cuenta que ya no está en el pesebre, creció, ya no está en la cruz, porque pasó por el sepulcro, ya no está en el sepulcro, resucitó y está en los cielos. Esa es la verdad bíblica. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo a los filipenses. Y le está diciendo, el que comenzó tan buena obra que es Jesús en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. De esto estoy seguro. Si yo te preguntara si estás seguro de algo, si estás persuadido de algo en tu vida, ¿podrías decirlo con tanta certeza? Ni los políticos están seguros de lo que dicen. Ni los políticos. Mira, yo nunca me meto con los políticos, pero realmente que estoy orando, pero estoy enojada. Digo, Señor, bendigo las autoridades, pero nadie cambian. Pero llegar a la certeza de decir, estoy seguro que el que comenzó lo terminará. Estoy seguro, porque Él lo había experimentado en su vida. Él lo había experimentado en Él. Él había tenido un encuentro con Jesús. No con una religión, no con una circunstancia, no con política, no con cosas sociales, con Jesús. Aquel que la humanidad no quiere reconocer, aquel que la humanidad no acepta, aquel que la humanidad quiere quitarlo de todos lados, con Jesús. Ese Jesús que lo dejó ciego en el camino, lo encontró, se le apareció, le habló, lo llevó a un tiempo ahí a ayunar y a orar esos 3 días y a tener un encuentro con Él, le devolvió la vista. Pero no solo la vista física, sino que le devolvió la vista espiritual, encontró paz. Porque en todo lo que Él tenía no producía paz. ¿Por qué si no un hombre va a perseguir a otros para dañarlos y matarlos simplemente por una diferencia religiosa? No hay paz. Entonces, este apóstol, este Pablo, que es tremendo, dice, de esto estoy seguro. ¿Qué es persuadir? Y a mí me golpeó esa palabra y la busqué. Dice, persuadir es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. Por ejemplo, si alguien quiere animarte, tu familia, tus amigos a crear una empresa porque tienes talento, te animan, te persuaden. Es de origen latín, persuasión significa. El término persuasivo es usado como adjetivo para indicar al individuo que posee dote o capacidad para persuadir a alguien. Yo tengo 3 hijos, los 3 son diferentes y obran de diferente forma, pero tengo uno que ha sido muy persuasivo cuando pequeño. Y ese es Aarón. Para los que no lo conocen, es el que cantaba aquí, el guapo que está ahí. Y claro, él quería algo, quería un permiso, quería algo. Y él quería era persuasivo, él conseguía lo que quería. O sea, lo conseguía. Entonces, como yo le decía no, cuando regreso de hacer la compra, encuentro en la puerta un cartel, porfi, mami, porfi. En la puerta de casa, lo saco al cartel. Voy a la puerta de la cocina, porfi, mami, porfi. Voy al váter, levanto la tapa, porfi, mami, porfi.
Se encargó de llenar toda la casa. Porfi, Mavi, porfi. Persuasivo. ¿Vio cuando alguien quiere ser persuasivo? Humanamente podemos persuadir a alguien, pero no podemos cambiar su corazón. Porque yo me reí y le dije, no cambió mi corazón. Porque los fundamentos los tenemos los mayores, los más grandes, los más maduros, como Pablo. Por eso como iglesia, los fundamentos son bíblicos. Es la palabra. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí. La persuasión es el juicio que se forma a través de un fundamento. Pablo tenía claro su persuasión de la obra de Dios. ¿Tienes claro la persuasión en tu vida de la obra de Dios? Porque hoy en día hay muchos creyentes por ahí que se dejan persuadir por las cosas que le rodean. Ayúdanos. Que lo que veamos en nosotros es lo mismo que Jesús ve, que Él va a terminar esa obra en nuestras vidas. Estando persuadido en esto, la confianza de Pablo en los filipenses se basa no solo en la buena obra de Dios en ellos, sino también en su fervor y sacrificio por la fe, porque es un trabajo en equipo. Porque, ¿qué pasa? Dios no va a hacer toda la obra. Dios hace la obra que le toca hacer. Pero Pablo, ese tiempo que estuvo ciego, no volvió atrás. Se puso a orar y ayunar. Permitió que la obra de Dios obrara en él y trayera libertad. A veces nos sentamos y decimos, Dios va a terminar la obra de mí. Pero no oro, no ayuno, no leo la palabra, no cambio. Mis fundamentos siguen siendo lo de la vida antigua, de ver los nuevos. Si quieres ver la mano de Dios obrando en ti y cambiando a tu favor, comienza a buscar su rostro. Es esa. Dice, Filipenses 1:5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, Dios comenzó a obrar. En Filipenses 1:5, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso golpeaba mucho mi corazón porque yo digo, wow. Dice que Dios hace la obra en nosotros desde el primer día. Y Dios no se aleja de nosotros. Nosotros es como que entramos en el paro. ¿Vio? Cuando la gente no trabaja, hay gente que no trabaja porque lamentablemente no hay, pero hay otros que tienen la oportunidad y no quieren trabajar y continúan en el paro. Y entonces en la vida creyente pasa lo mismo. Quiero que Dios haga la obra en mí. Entonces continuamente, estando bien, estando mal, le busco. Continuamente, teniendo, no teniendo, le busco. Entonces Él obra en mí, continuamente. Pero a veces estamos bien, viene la prueba y entramos en el paro espiritual. No me congrego, paro espiritual. No busco de Dios, paro espiritual. No leo la Biblia, paro espiritual. Entonces Dios no puede continuar la obra, porque es como una construcción. Está el material, pero no hay quien lo trabaje. Es como si estuvieras haciendo una construcción, está todo el material, pero falta la mano de obra. Entonces, y me gusta como lo dice en la TLA, Filipenses 1:5 dice, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Pablo estaba persuadido en esto, que el que había comenzado la buena obra en los filipenses la iba a terminar, porque ellos no habían cortado la comunión con el Evangelio, porque ellos habían participado con el Evangelio del primer día y porque ellos ayudaban a anunciar el Evangelio desde el primer día. 3 cosas increíbles. O sea, el Evangelio va a propagarse a medida que cada uno de nosotros, como la iglesia de Filipos, anuncie, hable, comparta, sea partícipe de las buenas nuevas. En Filipenses 1:7 dice,
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipe conmigo de la gracia. ¡Wow! En la TLA me encanta como lo dice. Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado, en la cárcel o delante de los jueces. Ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. En el tiempo malo o en el tiempo bueno, siempre han sido fieles. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. En tiempos malos y en tiempos buenos, ustedes siempre estuvieron presentes. Me encanta ver la fidelidad de Dios. Siempre es de provecho para los creyentes fieles, pero de nada sirve para los que resisten su gracia. Y esta es la realidad. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces, conocemos ese texto, muchas veces lo decimos, muchas veces nos justificamos con ese texto. Y entonces miremos un poquito lo de la gracia de Dios. Porque aquí está hablando de esa gracia que produce en nosotros el hacer y el querer hacer su voluntad. La gracia de Dios obra en sus hijos para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. Cuando encontramos a Jesús y le decimos: sí, Señor, quiero servirte, quiero amarte, viene esa gracia que nos da ese poder y esa ayuda para servirle, para amarle y honrarle. Sin embargo, la obra de Dios no es de imposición ni de gracia irresistible. Dios no impone a nadie su gracia. Dios no impone a nadie que alguien quiera servirle. Sería autoritarismo. Y yo pensaba en esto como un ejemplo de imán, de un imán gigante. Uno tiene un imán y el imán atrae todo lo de metal. Nada se puede resistir. La gracia de Dios no es así para que opere. Cuando uno mira que la gente deja de servir al Señor, deja de buscarle, deja de honrarle, deja de amarle, deja de creerle, no es que Dios no tiene poder, es que Él no te va a traer obligándote. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que le ames. Él no te va a obligar a que le sirvas. Él no te va a obligar a que ores, a que busques. Él no te va a obligar a que le adores. No es una gracia irresistible de imposición. No es como hace el ser humano que impone. Dios nos permite ir a su presencia libremente por decisión propia. Por eso el que comenzó la buena obra en mí será fiel en terminarla. ¿Por qué? Porque su gracia me atrae, su presencia me seduce, su palabra me edifica, me corrige. Su voz, al oír su voz a través de la Biblia, de la palabra, hace que mi corazón se derrita. Su gracia viene y me fortalece en tiempos de dificultad, de necesidad, de prueba, de lucha, de conflicto. Por eso el apóstol Pablo estaba tan seguro que Dios iba a hacer algo tan grande. Y eso es tremendo. En capítulo, la gracia, esto es increíble, yo me lo anoté. La obra de la gracia de los creyentes siempre depende de su fidelidad y cooperación. ¿Quieres ver la gracia de Dios operando en tu vida? Él necesita verte fiel y cooperando. En Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre, dice, habéis obedecido. Fe y obediencia. No le dice como siempre habéis creído, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia, porque claro, imagínate si estuviera el apóstol Pablo acá, todos los selfies, todos los móviles, todo estaría ahí, todo el mundo sacándose fotos. En ese tiempo pasaba lo mismo, no había selfie, no había móvil, había cartas muy populares. Por eso el apóstol Pablo dice, no como en mi presencia solamente, porque se movería toda la congregación, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe que el ser obediente a la palabra, el creer en la palabra, me hace ocuparme de mi salvación? Cuando perdemos la perspectiva de lo que, en qué creemos y por qué creemos, perdemos el futuro. ¿A dónde vamos? Y por eso el apóstol Pablo dice esto:
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cristocéntrica. Punto 2. Clave para crecer y llegar a cumplir el propósito de Dios. Ya vimos cómo opera, ahora veamos cómo crecer. Filipenses 2, 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sin murmurar y contienda. Para eso está el mundo. O sea, en el mundo vais a encontrar que todo el mundo tiene problemas con todo el mundo y todo el mundo habla de todo el mundo. ¿Para qué? Para ser irreprensibles y sencillos. Que no haya ninguna mancha en medio de una generación maligna y perversa, y que resplandezcamos como luces en el mundo. Me encanta esta palabra, asidos de la palabra de vida. ¿De qué te agarras cuando hay una circunstancia difícil, oscuridad? ¿De qué te abrazas? ¿Qué abrazas? Si abrazas tu profesión, tu trabajo, estamos en una generación que es inestable. Abrazas la salud, no sabes quién tiene. Por eso estamos todos a 2,5 metros, o sea. Entonces la gente está pensando, a ver si no podemos abrazar ni siquiera la salud. Podemos abrazar la familia, ahora no. Abraza la palabra. Es tiempo. Ha tenido que venir un virus para que abracemos algo. Tienes oportunidad, abraza la palabra ahí en tu casa. Abrázala. Para que en el día de Cristo, qué tremendo. El apóstol Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Y yo ayer pensaba, digo, Señor, ¿qué más podemos hacer para traer salvación, vida? O sea, tenemos que hablar más claro y más fuerte para que no sea en vano todo este año que empezamos. ¿O fue en vano el año pasado? No, yo quiero llegar al cielo y que diga al Señor, has ganado. ¿Y cómo lo has ganado? Porque mira, está fulano, está mengano, está está el otro. Escucharon, vieron, creyeron, obedecieron y hoy están aquí. Puedo gloriarme de eso. Esa es la realidad. Dice, punto 3, fuentes de amor. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y en ciencia y en todo conocimiento. Todo el mundo dice, tenemos que tener amor, demostrar amor, pero no es el amor del mundo. Acá lo dice tan increíblemente, porque el amor no viene de una base terrenal, no viene de una base humana, sino viene del conocimiento de la palabra de Dios. Filipenses 1:9 en la TLA dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Versículo 10, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así que cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Versículo 11, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. O sea, no es un amor terrenal, porque el amor terrenal se cansa, se agota, se disipa. Viene una crisis, confinamiento, creo que en este confinamiento pasado ha ocurrido muchísimos divorcios, muchísimos. Y gente que se ha separado porque el amor se le ha acabado. Con la relación con Dios pasa lo mismo. Como vemos que Dios no responde, tal vez estamos pidiendo algo y Dios no nos responde, pensamos que no nos ama. Y cuando pensamos que no nos ama, dejamos de buscarle. Cuando dejamos de buscarle y ya no ponemos a Dios en nuestro corazón, viene otra cosa a ocupar su lugar. Por eso el amor no se basa de un sentimiento humano, se basa en
conocer lo que la palabra me habla a mí, por qué Dios me ama a través de la palabra. Y eso produce en mí después, da frutos. La palabra nunca vuelve vacía. La palabra jamás vuelve vacía. Da fruto. Y da fruto en nuestro corazón. Que vuestro amor abunde en todo conocimiento. El amor, si es de Cristo, debe basarse en la revelación y el conocimiento bíblico. El Nuevo Testamento, la palabra conocimiento del griego dice epignosis, que no es solamente un conocimiento del intelecto, sino es una comprensión espiritual del corazón. Entonces, cuando la palabra se hace real a mi vida, es una comprensión en mi corazón de que Él me ama de una forma que nadie me ha podido amar, que Él tiene un plan para mi vida, que Él quiere lo mejor para mí y que Él sabe que aunque pase momentos difíciles, si confío en Él, Él estará conmigo. Es una comprensión espiritual en el corazón, no es simplemente del intelecto. Entonces eso se refiere a la revelación de Dios a tu vida personal. No es una revelación nueva, algo nuevo que no fue escrito. La palabra de Dios no hay nada nuevo, es la palabra de Dios que se te revela. Que antes lo leías y no lo entendías, se te reveló. Entonces dices, wow, se me hizo una explosión en el cerebro. No es algo nuevo que escribió un hombre, sino que es la palabra de Dios que es viva y se te reveló y se te penetró en el corazón y Dios te dice con todas las fuerzas que Él hizo todo por amor. De eso se trata, desde el comienzo al final. Entonces tú necesitas tener esa experiencia propia y eso implica el tener una relación personal con Dios en vez de tener un conocimiento intelectual de Dios. Esa es la diferencia. Hay muchísima gente que tiene un conocimiento intelectual de Dios, pero no tiene una relación personal con Dios. Filipenses 1, 10 al 11 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros amamos, somos llenos de ese conocimiento de amor, de revelación de la palabra, producen en nosotros esos frutos que son para un día, para honrarlo a Él. El punto 3 es sincero e irreprensible. Filipenses 1:9, si lo tienes ahí, Filipenses 1:9 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sincero significa sin ninguna mezcla del mal. No hay dobleces, no hay otra cosa. Irreprensible significa que no ofende a Dios ni a otra persona. Filipenses 1:7 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo en los versículos anteriores habla sobre que muchos predicaban por contienda, pero él lo hacía por amor. Pero él estaba en defensa del evangelio. Y yo me lo subrayé. Nosotros no peleamos el evangelio. Nosotros no discutimos el evangelio, por lo menos yo, pero sí defiendo el evangelio cuando hay una mala doctrina. En defensa del evangelio, la sana doctrina. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sana doctrina trae liberación. Mala doctrina trae ataduras, trae mentira y por fin trae la muerte. Filipenses 1:17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. La defensa del evangelio de Dios, a Pablo, esa importante tarea de defender el mensaje, ese mensaje del evangelio, esa sana doctrina. Y hoy en día necesitamos defender eso. Así como el apóstol Pablo se lo pidió a la iglesia de Filipenses, que defiendan las verdades bíblicas en tu casa, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu intimidad, con lo que escuchas, sana doctrina. Defiéndela, esas verdades bíblicas. Tito 1:9,
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjate, se la dijo a la iglesia de Filipenses, se la dijo a Tito, retenedor de la palabra fiel. Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Y esta es una cosa que tenemos que repetir en este tiempo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, volver a esa fuente de la sana doctrina. No podemos amoldar la palabra a nuestra vida o circunstancia. No podemos acomodar la palabra a nuestros fracasos. No podemos, y hoy en día la hace. La palabra de Dios es para venir a nuestra vida y traer luz en medio de nuestras tinieblas, corregir lo que estaba mal, lo torcido, levantar lo que estaba caído y guiarnos a tener vida nueva y eterna con Jesús. Y voy a terminar con este punto y tú puedes leerla. Mira, es increíble. Cada pasaje de esta carta es impresionante. Separé 4. Y el último es de la Biblia, Filipenses 1, 27 al 30. Te la voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre todo, y esto es como para cerrar, y yo creo que sobre todo en este tiempo todos tenemos que vivir así. Deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Versículo 28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, esos les serán por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Versículo 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y el 30. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Estamos juntos en esta lucha. No estás solo. No estás sola, estamos juntos, pero sobre todo demuestra, vive con la visión, la doctrina de la palabra de Dios, con la mirada en el reino y sabiendo que todo lo que hacemos hay una gran cámara que nos graba desde el cielo. No es terrenal, es del cielo y que somos luminares, que podemos ayudar a otros a venir a Jesús. Vive una vida con eternidad en el corazón. Vive con gozo en el corazón. Vive con fe en el corazón. Vive por obediencia a la palabra. Vive demostrando que hay una vida mejor. Y esa vida mejor es plena en Cristo Jesús. Si estás por primera vez y no has entregado tu corazón a Jesús en esta mañana, quiero que cada uno incline su rostro, por favor. Puede ponerse de pie el que quiera. Pero me gustaría simplemente hacer una pregunta. Si estás por primera vez, nadie está mirando y es la primera vez que vienes a una iglesia y quieres conocer a Jesús, a este Jesús que revolucionó la vida de Pablo, la vida de todos los hombres en la Biblia, la vida de miles en el mundo. Este es el momento. ¿Quieres conocerle? Una simple oración, pedirle que Él entre a tu corazón. Si tú quieres entregarle tu corazón y tu vida y volver a Él, te invito en 1, 2, 3 que levantes tu mano y la puedas bajar. Simplemente vamos a orar y los demás cerramos nuestros ojos y damos gracias. Si tú quieres hacer esta oración, puedas levantar tu mano al cielo y decir gracias, gracias Jesús, gracias, gracias por la mano levantada, gracias. Señor Jesús, venimos en tu presencia para pedirte que entres en mi corazón. Te entrego mi vida y todo lo que soy.
Lléname de ese amor incondicional y esa paz que solo tú puedes dar. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que mi vida esté proyectada en ti. Gracias, Jesús. Amén y amén.